¿Qué es el equilibrio? El equilibrio es una condición estática en la cual no ocurren cambios respecto al tiempo en las propiedades macroscópicas del sistema. A pesar de ello, a nivel microscópico las condiciones no son estáticas. En un sistema en equilibrio, tanto la temperatura, la presión y la composición de las fases alcanzan valores finales en los cuales permanecen constantes o fijos. ¿Qué fases se pueden presentar en el equilibrio? Algunas de las fases que coexisten en un equilibrio determinado pueden ser vapor líquido, líquido líquido, vapor sólido y líquido sólido. Sin embargo, se tratará de manera detallada el equilibrio de fase vapor líquido. Criterios prácticos para decidir si un sistema está en equilibrio. Primer criterio. Usando el principio de conservación de la energía en un sistema a temperatura, presión, masa constante y compresible se obtiene que el cambio de la energía interna es igual a la variación de calor menos el trabajo. Si el trabajo es debido a compresión o expansión, entonces trabajo es igual a presión por cambio de volumen. Por la segunda ley de la termodinámica en forma diferencial, el cambio de la entropía es igual a la variación del calor a una temperatura más la entropía generada. Si la entropía generada es mayor que cero, el proceso es irreversible. Si es igual a cero, el proceso es reversible. Y si es menor que cero, el proceso es imposible. Cualquier proceso implica la producción de entropía, excepto en la ausencia de irreversibilidad, en la cual se conserva. Por lo tanto, las ecuaciones anteriores representan la siguiente expresión. Segundo criterio. Función de Gibbs. Por analogía, para un sistema cerrado a presión y temperatura constante, la dirección de la función de Gibbs es decreciente para que ocurra un cambio de estado y se hará cero cuando alcance el equilibrio, representando la siguiente ecuación. ¿Cómo especificar el estado de equilibrio de un sistema? La regla de las fases describe el número de grados de libertad o número de variables intensivas F en un sistema cerrado en equilibrio en términos del número de fases separadas P y el número de componentes químicos C del sistema. La regla de la fase se rige por la siguiente ecuación. Fugacidad y el equilibrio. Para analizar el equilibrio es necesario tener en cuenta que la fugacidad se define como la presión corregida de un sistema comparada con la de gas ideal. Para un sistema binario entre la fase líquido-vapor se deben considerar suposiciones en base a la fugacidad. Primero, la fugacidad de la fase vapor a temperatura y presión constante es proporcional a la fracción molar de la fase vapor. Segundo, la fugacidad de la fase líquida a temperatura y presión constante es proporcional a la fracción molar de la fase líquida. En la figura se puede observar una solución ideal entre dos componentes I y J, en donde las interacciones entre cada uno de ellos son similares a las de I y J. Esta es la base a la regla de la fugacidad de Lewis, la cual enuncia la siguiente ecuación. Y teniendo en cuenta dichas suposiciones, se asume que la fugacidad en la fase líquida es igual a la fugacidad en la fase vapor de dicho componente. Tercero, el componente 1 a altas temperaturas y presiones bajas es un gas ideal, por lo tanto la fugacidad es igual a la presión del sistema. Cuarto, el efecto de la presión sobre la fugacidad de un condensado es despreciable. Además, se considera que el vapor en equilibrio con el líquido puro a determinada temperatura es un gas ideal. A partir de las suposiciones anteriores, se obtiene la ley de Raoult, la cual describe con perfección sistemas ideales y se expresa como la composición en la fase vapor del componente 1 por la presión del sistema es igual a la composición en la fase líquida del componente 1 por la presión de saturación de este componente. Diagrama de fases. El diagrama de fases está representado mediante parámetros de ajustes experimentales que indican situaciones de equilibrio líquido-vapor, donde cada punto de las curvas da una pareja de valores de presión y temperatura para los cuales existe equilibrio. Los sistemas representados por los diagramas pueden ser isotérmicos o isobáricos, en donde es conveniente conocer la volatilidad de cada componente en la mezcla para realizar los diagramas en base a la composición del más volátil a determinadas condiciones. A menor temperatura de ebullición a determinada presión, mayor volatilidad, y a mayor presión de saturación a determinada temperatura, mayor volatilidad. Existen diferentes métodos para hallar la presión de saturación y la temperatura de ebullición. El más conveniente es la ecuación de Antoine, donde A, B y C hacen referencia a parámetros establecidos para cada componente. Los parámetros de ajustes experimentales en los diagramas son
Curva de presión de vapor, punto de burbuja o línea de líquido. Indica la presión del vapor que está en equilibrio con el líquido a una temperatura dada y se forman burbujas de vapor en el interior del líquido. Su comportamiento se ajusta para un sistema multicomponentes en términos de composición y para un sistema binario en términos de presión, así respectivamente. Curva de vapor o punto de rocío. Los puntos de rocío hacen referencia a la temperatura y presión a la cual un sistema se condensa y aparece la primera gota de líquido en la fase vapor. Su comportamiento se ajusta para un sistema multicomponentes en términos de composición y para un sistema binario en términos de presión, así respectivamente. Para ambos sistemas se cumple que, conociendo las variables intensivas, presión y temperatura y una composición inicial de la mezcla, se conocen las composiciones de líquido y vapor en el equilibrio así. Por la regla de la horizontal, se traza una línea horizontal llamada línea de enlace respecto a las curvas de equilibrio y la composición inicial. En los cortes de la horizontal con las líneas de equilibrio, se leen las composiciones de líquido y vapor en el eje de las abscisas respectivamente. Con la regla de la palanca se encuentra la relación ratio vapor-alimento, que se expresa así. Coeficiente de distribución. El coeficiente de distribución es igual a la fracción entre la concentración en la fase vapor y en la fase líquida. Utilizando la ley de Raoult en la idealidad, el coeficiente de distribución se puede expresar como el cociente entre la presión de saturación y la presión del sistema. Si el coeficiente de distribución es igual a 0, el componente I tiene volatilidad nula y la presión del sistema es mayor que la presión de saturación de este. Si el coeficiente tiene infinito, el componente I es muy volátil y su composición en la fase líquida tiende a 0. Y si el coeficiente es igual a 1, el componente I tiene una volatilidad intermedia en más de 2 componentes. Sistema ternario. Para representar un proceso de una mezcla de 3 componentes, se debe conocer la temperatura, presión del sistema y una composición inicial de la mezcla. La concentración del componente I varía en la gráfica, sabiendo que la línea opuesta al vértice donde se encuentra indica que la concentración de este es nula y va aumentando a medida que se avanza en dirección al vértice. De igual manera para los demás componentes. Para trazar las líneas de equilibrio se debe realizar la siguiente suposición conociendo las presiones de saturación. Al hacer 0 la concentración de cada componente de la mezcla IJK, el sistema se modifica como binario. Gracias a la suposición anterior se obtienen los puntos a graficar, 3 posibilidades de 3 composiciones, de las cuales se escogen 2 para trazar las líneas de equilibrio. Cabe resaltar que las composiciones que se descartan son las que dan mayor a 1 o negativas, siendo imposible ubicar en el gráfico. Las líneas de líquido y vapor se representan como líneas rectas, dado que la presión y la temperatura son constantes. Línea de operación. Para trazar la línea de operación respecto a la línea de equilibrio y la composición inicial, se deben encontrar los valores del inverso de 1 menos el coeficiente de distribución para cada componente, escogiendo el menor valor obtenido de los positivos. Para obtener la relación ratio vapor-alimento, se debe medir la distancia desde la composición de líquido a la composición inicial y dividirla en la distancia desde la composición de líquido a la composición de vapor. Sistemas multicomponente. Estos tipos de sistemas se presentan en procesos de evaporación y destilación. La mejor forma de observar su comportamiento se aprecia en el funcionamiento de un tanque flash, en el cual no existe reacción y se encuentra en estado estacionario, regido por la ley de Raoult. Además, se deben conocer las condiciones de temperatura, presión y una composición inicial. Para obtener la relación ratio vapor-alimento y la composición de la fase líquido y vapor, es fundamental desarrollar el balance global y el balance por componentes mostrados a continuación. Respecto a los balances anteriores, se obtienen las siguientes ecuaciones. Para la composición en la fase líquido, para la composición en la fase vapor y la ecuación de Rashford-Rice para obtener la relación ratio vapor-alimento en base a la composición de los componentes en la mezcla y el coeficiente de distribución.